Señor, porque hemos venido a ser pastoreados, a ser sustentados y alimentados directamente por tu mano, mi Señor Jesús. Padre, hemos venido a recibir ese maná del cielo, Dios, ese alimento del cielo, ese alimento que edifica, que construye, que levanta nuestras vidas. Padre, nos disponemos, oh Dios, disponemos todo nuestro ser, nuestros sentidos, todo para recibir tu palabra. Declaramos, oh Dios, que tú abres nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y todo nuestro ser para recibir ese mensaje que tienes para nosotros, oh Dios. Padre, gracias te damos por la libertad del privilegio que tú nos das de congregarnos libremente, oh Dios, para poder glorificar tu santo nombre, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Dios Padre y a Dios Hijo en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría y háblanos, amado Espíritu Santo. Oh Dios, te damos gracias, mi Señor. Padre, recibe una ofrenda de aplausos, oh Dios. Recibe esta ofrenda de aplausos, oh Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus bendiciones y gracias por tus bendiciones, mi Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, qué rico que estás en la casa del Señor. Gloria a Dios, maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y cuántos han notado y cuántos han visto que estamos estrenando qué? Oh, sí, ya vieron que pintamos, dice la pastora, ¿no? Estamos estrenando nuevo escenario, set, porque para las cámaras, para el video se ve mucho mejor, porque los colores claros, pues bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero los colores claros como que no son muy buenos. En cambio, los colores oscuros realzan más todo lo que es en las cámaras, amén. Así que gloria a Dios, seguimos de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 en adelante, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 en adelante. Y los que llegaron dijeron, dice la palabra de Dios así, gloria a Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en él, en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gloria a Dios. Ustedes tienen el boletín allí, ¿no es cierto, iglesia? Y si no lo tienen, levanten su mano y rapidito, que uno los sugieres, vienen patines y se lo entrega. Muy bien, a ver, los sugieres, levanten la mano un momentico las que no tienen. Eso, muy bien, rapidito, 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 rapidito. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando y el apóstol Pablo es el que está escribiendo esta carta. Esta carta va dirigida a las iglesias en Corintios. ¿Se acuerda que él fue el que fundó, él fue el que levantó, él fue el que empezó la iglesia en Corintios? Entonces resulta, iglesia, que había llegado un grupito de ministros, pero no eran unos ministros muy de la palabra, sino que eran ministros no conforme a la palabra de Dios. Y entonces resulta que Pablo había fundado, Dios a través de Pablo fundó la iglesia ahí en Corintios, pero él andaba viajando abriendo otras obras. ¿Cuántos saben la obra de Pablo misionera? Amén, gloria a Dios. Entonces resulta que llegó este grupo
de predicadores a la iglesia de Corintios, y entonces este grupo de predicadores empezaron ellos mismos a exaltarse. Ellos andaban con un frasco de sazón de este tamaño y se sazonaban todo el día ellos mismos. Ellos decían, no, es que nosotros, ay, es que vea, nosotros somos la machera, nosotros somos tan espirituales que mire, hasta nuestro sudor es santo. Con nuestro sudor se sana la gente. Mire, somos tan espirituales que eso nos invitan de todas las iglesias. Somos tan espirituales que ustedes no tienen idea del privilegio que es que nos tengan aquí en la iglesia de Corintios, decían estos predicadores. Y resulta que ellos mismos no solamente se alababan a ellos, sino que también empezaban a atacar a Pablo. Decían, nosotros sí somos famosos, no como ese tal Pablo, no como ese Pablo, que ese Pablito sí no hace nada, ese Pablito es un cero a la izquierda, terrible. Imagínense, pero como las noticias corren, ¿no es cierto, iglesia? Imagínense, y en ese tiempo no había Facebook, ni WhatsApp, ni Twitter, pero se regaba la noticia. Entonces eso llegó a oídos de Pablo. Entonces Pablo le escribe a los corintios y empieza a decirles, yo no me glorío, o sea, yo no me pongo un estándar más alto. Yo digo de mí según la regla que Dios me ha enseñado. Yo no empiezo a decir cosas que no son, no empiezo a chicanear, no empiezo a decir cantidad de cosas. Usted le hace en su casa todo el evangelio, todo el libro de 2 Corintios, léaselo desde el 10, 11 y 12 para que usted vea. Y entonces el mismo Pablo empieza a escribirles estas cartas y a decirles mucho cuidado con esos que andan sazonándose en ellos mismos. Pero como dice la Biblia, que te alabe la lengua de ¿qué? Del extraño y no ¿qué? Tu propia lengua. Amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. A mí me hace recordar el caso, eso aquí entre nos, que nos salga a nosotros. Una tía que tengo, pero pues vivíamos con mi tía. Yo estaba muy pequeñita, yo tendría unos 6, 7 añitos o menos. Y entonces resulta que esa tía, nosotros nos fuimos a vivir a otra ciudad, porque a mi papá lo trasladaron del trabajo, entonces nos fuimos a vivir a otra ciudad. Y entonces mi tía fue a vivir con nosotros, entonces en la casa, nosotros porque nuestra casa era muy grande y todo, entonces ella es hermana de mi papá, entonces ella fue a vivir con nosotros y ella, lógico, llegó con su esposo y con sus hijos. Esos hijos eran terribles, terribles, de esos muchachos que no los aguanta ni la mamá, terribles. Pero eso sí, mi tía, eso los alababa, eso les cantaba hasta villancicos, pues. Ay, no, es que mis hijos, ay, es que mis hijos tan lindos, es que mis hijos tan hermosos, ay, es que mis hijas, eso todo el tiempo, y todo el mundo sabía lo terribles que eran esos muchachitos de canzones y todo. Y entonces, como ya es un poquito más grandes, cogían y nos pegaban a nosotros, imagínense, si tica yo. Y entonces mi mamá le decía, pero mira, ellos le están pegando a mi niña, mira esa. Y entonces mi tía decía, no, esos mis niños no hacen eso, mis niños esto, mis niños, o sea, todo era alabándoles y alabándoles y alabándoles. Y entonces resulta que eso empezó hasta a crear conflicto, porque como mi papá trabajaba todo el tiempo y él llegaba y veía a mi tía pues como alababa a los hijos, y entonces para mi papá los sobrinos eran santos, había que prenderles vela y todo. Y entonces ahí los tremenditos supuestamente éramos nosotros. Y resulta, ¿por qué les cuento esto? Porque mire Dios tan lindo, cómo saca toda la luz. Y resulta que un día llegaba mi papá temprano del trabajo y estaba mi hermano mayor, pero él estaba pequeño, estaba sentado afuera de la casa y había un muro muy grande. Y el niño estaba sentado quietico. Y resulta que mi papá venía por el camino y vio a mi hermanito ahí sentado. Y cuando una de mis primitas, de las santas primitas, de las que alababa tanto mi tía, que eran quietecitas y no hacían nada, viene por detrás y empuja a mi hermano y lo tira allá abajo. Pero ella no había visto a mi papá. Fue el golpe tan fuerte que se fracturó la clavícula, mi hermano. Fue de cirugía y todo. Ese día mi papá se dio cuenta que las alabanzas y todo lo que decía mi tía no era verdad. Cuando Pablo
escucha que estos estaban hablando y es que nosotros somos y es que la machera y es que tan espirituales, entonces Pablo coge y le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: mucho cuidado, tengan mucho cuidado, porque yo mismo les he enseñado que uno no se puede glorificar, que uno no se puede gloriar. Dice el mismo Pablo, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios ¿qué? Alaba. Que sea Dios el que diga que tú eres un gran siervo, que sea la gente por tus testimonios, pero no tú mismo. Amén, iglesia. Sigamos leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 12 en adelante. Dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquellos en que se gloría sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos ¿qué? Apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Imagínense, nosotros compartimos y leemos tanto esto, y Pablo le escribió a la iglesia de Corintios: mucho cuidado, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos echaban tanto sazón y se alababan tanto porque lo que querían era ¿qué? Billete, dinero, porque claro, usted sabe, entre más famoso, o sea, si va a haber un concierto de Pepito Tres Patadas, nadie paga. Antes tiene el que pagar para que la gente lo vaya a ver, ¿no es cierto? Ah, pero si es el concierto de fulano de tal, el famosísimo, la gente hasta se endeuda para irlo a ver. O sea que según el mundo, la fama ¿qué? Trae dinero. Entonces estos decían: entre más ungidos seamos, entre más aparentemos que somos ungidos, entonces más dinero nos van a pagar. Porque si no, pues tener a estos predicadores acá, hay que darles muchísima plata, porque qué privilegio. Entonces resulta, iglesia, que el tema que el Espíritu Santo de Dios quiere traer a nuestras vidas en el día de hoy es acerca de nosotros ser ¿qué? Humildes. Y esa humildad viene a través de ¿qué? De nuestra debilidad ante Dios. Amén. ¿Cómo dice el tema ahí? El título del tema, los que tienen el boletín: fuerza en la debilidad. Entonces resulta, iglesia, que nosotros vemos que en el mundo hay algo tan diferente. Nosotros nos regimos conforme a la palabra de Dios, y la iglesia de Dios dijo: el mundo tiene otros estándares diferentes. El mundo tiene otras directrices diferentes. Pero resulta que en el mundo se trabaja de esta manera. En el mundo se premia al ¿qué? Al más ¿qué? ¿Al más qué? Al más fuerte. Imagínense, todos los muchachos siempre les gusta estar haciendo, ¿cómo se llama cuando hacen, que en una mesa hacen? Las vencidas, sí, que la fuerza. No, entonces vamos a hacer fuerza, vamos a hacer. Y entonces los muchachos empiezan. Y entonces empiezan a ver cuál es más valiente, a ver cuál es más fuerte, cuál es más fuerte. Y entonces, cuando pierde el que perdió dice: yes, perdí. ¿Celebra el más débil? No. Ahí sí empiezan las excusas. No, este man me hizo trampa. No, eso es que la mesa estaba resbalosa. Eso fue que el anillo que yo tenía en esa mano me dolió y por eso me ganó. O sea, empiezan las disculpas, porque nadie quiere mostrarse débil. Todos quieren mostrarse más fuertes. En esos concursos de esos que levantan pesas, ¿sí? Que son así todos acuerpados y musculosos como mi amado. Que tiene todos los pectorales así. En esos concursos la gente le hace bulla y le hace bombo al que, al más débil, al que llega y no puede levantar ni un palillo, al que llega y no puede levantar ni un lapicero. A ese le hacen fuerza y le hacen barra, y sí, no, le hacen bullas al que, al más fuerte. Pero Pablo entendió y descubrió algo maravilloso a la luz de la palabra de Dios. Y es que en el reino de Dios, cuando nosotros decimos que somos débiles, entonces somos fuertes.
En el reino de Dios, cuando nosotros decimos, no puedo, Señor, no puedo, en mi fuerza no puedo, ahí es cuando somos más que fuertes, porque no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Dios. Amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 22 al 27. Sigue hablando Pablo, y Pablo empieza a decirles acerca de todos los logros que él ha hecho. Estos hombres decían que habían viajado por todo el mundo, estos hombres decían que eran ungidos, y vamos a ver Pablo que decía así. También él saca a lucir todos sus logros. Dice Pablo: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. O sea, porque esos no son ministros, pero él sí es un ministro de Dios. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, dice. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, ¿cuántos azotes le han dado a Pablo? 39, dice. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, y en muchos ayunos, y en frío y en desnudez. Tremendo, igualito a los otros, ¿no? Los otros decían: nosotros hemos viajado por todo el mundo, nosotros tenemos una unción impresionante, cuando nosotros llegamos tiembla el lugar donde llegamos, cuando nosotros llegamos nos ponen alfombra roja. Pablo dice: ¿ustedes hacen eso? Pues imagínense. A mí me han metido a la cárcel, me han dado piedra, me han dado garrote, me han dado vara, casi me he ahogado, he estado en peligros en la calle, en la noche, en el día, de los de afuera, los de adentro. ¿Sabe por qué? Porque esas debilidades de Pablo muestra que la grandeza y el poder de Dios, que de todas esas situaciones Dios siempre lo sacó ¿cómo? Con su bendición. Hablaba yo en estos días con una hermana de la iglesia, muy lindo lo que el Espíritu Santo le enseñó a ella. Ella vivía quejándose porque como le toca trabajar mucho, a veces le toca trabajar bastante, y entonces a veces no tenía con quién dejar a su bebé. Y entonces ella no tenía con quién dejar a su bebé, y resulta que decía que sí, que pronto a veces tenía muchas amigas, pero todas las amigas le cobraban por cuidarle al bebé. Eran amigas, pero tenía que pagar. Entonces ella me decía: pastora, y yo mantenía más aburrida, y yo decía: no, pero ¿qué es esto? Sí, me cuidan al bebé, pero me toca pagar, entonces imagínese, Dios mío, y todo. Y entonces un día, ya hablando con otra persona, le dijo esta queja. Y le dijo, porque ella se sentía débil, ella se sentía agotada, ella se sentía sola, no tenía familia, no tenía una mamá, no tenía una hermana, no tenía una prima, no tenía una sobrina, no tenía una vecina, no tenía nadie que le ayudara con su bebé. Solamente tenía gente conocida, y la gente conocida a ella le tocaba pagar para que le cuidara a su bebé. Y entonces ella, en esa debilidad, en ese dolor, ella decía: citica yo, pobrecita yo, que nací sola y abandonada y que vivo lejos. Y entonces ella, con ese citico y pobrecita yo, y entonces un día le dijo a alguien y le echó la misma historia, y esa mujer muy sabiamente le dijo: ¿tú piensas eso? Lo que tú tienes que pensar es que gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque Dios te da el dinero para poder pagar quien te cuide tu bebé. ¿Cuántas mujeres hay que no tienen esa bendición para poder que les cuiden a sus bebés? Y ella me dijo: pastora, en ese momento entendí que lo mío no era una carga, no era un problema, era una bendición. Porque en mis oraciones todos los días yo le he dicho al Señor: Señor, bendíceme para hacer bendición. Entonces cada vez que yo le pago a alguien, le estoy dando bendición. Casi siempre son señoras que están sin trabajo, que necesitan ayuda y me cuidan el bebé y yo les pago. Entonces estoy bendiciendo. Si ve, iglesia, cuando somos débiles, ahí es cuando mostramos y Dios se glorifica en nuestras vidas, porque es la fuerza ¿de quién? ¿De quién?
de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Como estos seguían chicaneando y seguían diciendo que ellos eran esto, que ellos eran lo otro, yo se los dejo de tarea, usted léalo en su casa. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 30 en adelante. Y dice así, 2 Corintios capítulo 11, versículo 30 en adelante. Si es necesario gloriarme, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dijo Pablo, listo, vamos a gloriarnos, listo, yo me voy a gloriar de lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él les dijo, listo, vamos a chicanear. Se están gloriando, yo me voy a gloriar también. Yo me voy a gloriar y usted va a dar el poder de Dios en mi vida. Y dijo, y él mismo pone por testigo al mismo Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos. ¿Para qué? Para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! Tremendo. ¡Oh! Impresionante ese para gloriarse, ¿no? Se escapó en un canasto. Imagínese, huyendo de la policía. Resulta, iglesia, que vamos a hablar quién es Pablo. Pablo, acuérdese que era el que perseguía ¿a quién? A los cristianos, ¿se acuerdan? Que este es Saulo de Tarso, ahora es Pablo, pero era Saulo de Tarso. Resulta que el temible, el famosísimo, el conocidísimo y temible Saulo de Tarso iba para Damasco, iba con cartas de los generales, iba con cartas de los oficiales, cartas que lo acreditaban, cartas que le dan derecho a coger a todos los cristianos y meterlos presos en la cárcel. Y él iba con todo su imperio, él iba con toda su grandeza, con todo su poderío. Él iba pues chicaneando y él iba engrandecido, el Saulo de Tarso. Iba engrandecido. Cuando se le presentó, ¿quién en el camino? Jesucristo en persona. Y ustedes ya saben la historia, cayó no, lo tumbó del totazo, se convirtió y bueno, llega a Damasco, pero ya no llega Saulo, sino que llega ¿quién? Pablo. Y entonces el que iba con cartas para meter a la cárcel a los cristianos, ahora que empezó campaña evangelística, montó una carpa y empezó a evangelizar iglesia, a predicar de Jesucristo, imagínense. Y se empezaron a convertir todos. Pero resulta que acuérdese que Saulo de Tarso era un oficial, era muy famoso. Y entonces lo estaban esperando con bombos y platillos en Damasco. Todos estaban felices, todos los religiosos de ese tiempo estaban felices. Y les decían a los cristianos, espérese ni verá que llegue Saulo, espérese ni verá. Y ahora sí van a saber qué es temer. Y entonces estaban esperando con bienvenida, con bombos y platillos a Saulo de Tarso. Y le tenían un gran hotel, una gran habitación por los días que él iba a estar allá. Y entonces también cuando él terminara su misión, le iban a entregar condecoraciones, le iban a dar tributo, le iban a dar muchísimas cosas, porque había metido a la cárcel a todos esos aleluyas. Pero resulta que ¿qué pasó? Que el Saulo se convirtió. Ahora es el apóstol Pablo. Predica en las sinagogas, enseña la palabra de Dios y con un fuego del Espíritu Santo de Dios que muchos se convirtieron al evangelio. Y entonces cuando los oficiales, cuando el gobernador dijo, ¿cómo así? Si este tipo antes venía a meter a esos locos a la cárcel y ahora él es otro loco, pues el primero que se va para la cárcel va a ser el loco de Pablo. Y empezaron a buscarlo por todo Damasco.
Pero como eso se regó el cuento y no había Facebook y no había Twitter y no había WhatsApp, pero se regó el cuento, se dieron cuenta los nuevos creyentes, los nuevos cristianos, y entonces cogieron al gran Pablo, lo metieron en una de las casas que vivían, porque habían unas casas que eran en la muralla. Acuérdense que habían las ciudades eran amuralladas y habían viviendas, casas dentro de la muralla. Y entonces dice Pablo, así nos vamos a gloriar, listo. Y entonces lo metieron en un gran ¿qué? Canasto, donde metían todas las remesas, olía gallinas, olía cebollas, olía ajo. Ahí metieron a Pablo y lo metieron en el gran canasto. Salió sin pompo, sin platillo, salió sin nada, y dice que lo descolgaron por una pared. Él dice, vamos a gloriarnos, listo. Así fue como yo escapé de Damasco y seguí ¿qué? Predicando el evangelio. ¿De qué te avergüenzas tú? Que se burlen de ti en la universidad, en el trabajo. ¿De qué te avergüenzas? Que te digan que eres un pastor, gloria a Dios, amén. Que te digan que uy, ya te volviste evangélico, amén, gloria a Dios. Porque cuando somos débiles, ahí es cuando Dios manifiesta ¿qué? Su poder y su gloria. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos, gloria a Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y dice la palabra de Dios así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué decían esos otros hombres que habían viajado por dónde? Por el mundo entero, que se conocían el mundo entero. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, quien vive y reina por todos los siglos. Los otros decían que había bajado por el mundo entero. Pablo dice, yo conozco un hombre. ¿Y usted qué cree que quién era ese hombre? Él mismo. Pero él no decía yo, el gran Pablo. Dice la palabra de Dios que fue llevado al tercer cielo, al lugar donde habita Dios. Vio cosas que ningún ser humano puede hablar, puede describir con palabras propias. Él llegó al lugar más alto que algún ser humano había llegado hasta ese momento. Vio, escuchó cosas que jamás ningún ser humano había visto. Él no estuvo en París, él no estuvo en Londres, él no estuvo en Nueva York, él estuvo en el cielo. En el cielo, iglesia. ¿Entienden eso? El apóstol Pablo estuvo en el cielo, llevado por el Espíritu Santo. Pero siguió siendo ¿qué? Humilde.
En ningún momento empezó a glorificarse, en ningún momento empezó a gloriarse de lo que él había recibido, de la misericordia de Dios de haberlo llevado a ese lugar. Él mismo dice: conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue llevado a ese lugar, dice. Y empieza a hablar de que fue tanta la magnitud de lo que Dios le permitió ver, tanta la grandeza de lo que él experimentó, que para que su carne no se volviera orgullosa, altiva y prepotente, le fue puesto ¿qué? Un aguijón. No se sabe específicamente cuál era ese aguijón. Hay algunos estudiadores que dicen que parece ser que él tenía problemas en los ojos, en la vista, y que muchas veces, imagínate todo lo que él escribió, que a veces necesitaba la ayuda de otra persona, le iba diciendo para que le ayudaran a escribir las cartas. Eso no se sabe porque no se dice en la Biblia, eso lo dicen los historiadores. Pero tenía un aguijón en su carne. Se le pidió, le clamó, le oró a Dios que le quitara eso, que lo sanara. Y Dios le responde y le dice que no se lo quite, porque le dice Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay veces le pedimos tantas cosas a Dios, pero lo que a veces no entendemos es que en esa debilidad nuestra, cuando decimos no puedo más, no aguanto más, no soporto más, mi Señor, no aguanto más, ahí cuando nosotros nos rendimos y decimos: Señor, en mi fuerza no puedo, estoy cansado, estoy agotado. Cuando nosotros nos rendimos, ahí es cuando Dios envía a sus millones de ángeles, su ejército de ángeles, envía esa bendición, esa fortaleza, te levanta, te ayuda, te sostiene, y ahí sí eres fuerte verdaderamente. No como el mundo lo dice, sino como lo dice la palabra de Dios, iglesia. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar al corazón nuestro, siempre hay una forma de ministrar. O sea, un predicador, cuando se para a compartir la palabra, es un instrumento, es un canal en las manos de Dios, es un micrófono en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Cuando uno se para a predicar una palabra, si es verdaderamente un predicador, esa palabra primero ha llegado a ti. O sea, no es que tú hablas y pasa como por entre un tubo, no. O sea, esa palabra tiene que haber hecho algo en tu vida y tú asimilarla y recibirla de tal forma por medio del Espíritu Santo de Dios, para poder tú transmitirla después de tal forma. Porque lo que hablamos y empezamos con los falsos predicadores, los falsos hijos de Dios, los falsos que se llaman cristianos, apóstoles. Dice Pablo: es que no es de asombrarnos si el mismo Satanás se viste de ángel de luz, sus ministros también se disfrazan. O sea que hay predicadores que hablan cantidad de palabras, y palabras adornadas, y palabras muy elocuentes, y palabras muy rebuscadas, y palabras muy lindas, pero lo que quieren es impresionar la mente, pero no ministrar el corazón y la vida de las personas. Lo que quieren es impactar, impresionar, pero no que la palabra de Dios cambie y transforme las vidas y los corazones. Iglesia, todos nosotros debemos entender que hay momentos en nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas se acaban. Oramos, clamamos, pero Dios tiene la respuesta en el cielo. Amén. Hay momentos que decimos: pero si he clamado tanto, si he orado tanto, Señor, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Dios en esa debilidad, en esa situación, quiere hacerte más fuerte. Y fuerte, ¿sabes para qué? Para muchas cosas. Fuerte para ayudar a levantar a otros. Fuerte para aconsejar a otros. Fuerte para consolar a otros. Fuerte para enseñar a otros. Fuerte para modelar a otros. En el cielo solo hay perfección, iglesia. Lo que Dios hace y determina es que perfecto, perfecto y perfecto. Amén. Fuerza en nuestra debilidad. Dice Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios me dio este tema, tenía otro tema y empieza uno a orar y siempre como predicador es ese dilema, el mensaje que el Espíritu Santo de Dios quiere, no el que uno quiere, sino el que el Espíritu Santo de Dios quiere para la iglesia. Y tenía otro mensaje muy profundo, muy escatológico y bien profundísimo, pero había algo que no, como que no me daba tranquilidad. Yo decía, ¿será este? ¿Será este? Y seguí orando hasta que el Espíritu Santo de Dios me dijo, este es el mensaje, esta palabra es la que tienes que llevar a mi iglesia. Y yo les digo, iglesia, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que se nos agotan las fuerzas, que decimos, no puedo más. ¿Hasta cuándo, Señor? Y llega ese momento en el cual uno tiene que totalmente bajar sus brazos, entregarse en las manos de Dios y dejar que sea Dios el que te lleve en sus brazos para que tú veas el poder y la fuerza de Dios en tu vida. Amén. El propósito de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra, como se lo reveló al apóstol Pablo, no es sentirnos menos. Pobrecito yo, pobrecita yo, que me pasa esto. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pablo pudo haber dicho, pero si yo estoy predicando, si yo me he consagrado a ti, Señor, si yo lo único que hago es extender tu reino, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me meten a la cárcel? ¿Por qué sufro? ¿Por qué esto? No. Pablo entendió muy claramente en su vida y en su corazón que en el reino de Dios es diferente al mundo. Entre una persona más aparentemente esté sufriendo, más la fuerza de Dios va a ser en él. Entre una persona aparentemente esté más caído, más doblegado, más humillado, más fuerte es para Dios, más fuerte es en el reino de Dios. Entre una persona más así se sienta como que no, ahí es cuando más se glorifica a Dios en esa vida y a través de esa vida, iglesia. Porque no es como el mundo nos ha enseñado. En el mundo nos dice que el fuerte es el que golpea a otro. En la Biblia nos enseña que el fuerte es el que puede poner la mejilla para que le golpeen la otra mejilla. En el mundo nos enseñan que el fuerte es el que se enseñorea sobre todos. Que el fuerte es al que llegan y le ponen una alfombra roja y todo el mundo le sirve. En el reino de Dios nos enseña que el fuerte y el valiente es el que sirve a los demás. Pongámonos en pie, iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hasta acá llega la parte del servicio que me corresponde a mí como sierva de Dios. Ahora llega la aplicación de la palabra de Dios a tu vida. Cierra tus ojos. Y esa aplicación la va a hacer el Espíritu Santo de Dios a tu vida. El Espíritu Santo de Dios es el que va a empezar a obrar en tu vida y a traer esta palabra rema a tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a redarguir tu corazón. Lo primero que debes entender es que Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, en nosotros, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, ahí es cuando Dios se glorifica.
Cuando decimos no puedo más, no aguanto más, ahí es cuando llega Él y te rodea con sus inmensos brazos de amor y te dice: no estás solo, no estás sola, aquí estoy contigo. Cuando tú dices: no puedo, Señor, no puedo con esta situación, oh Dios, Padre, no aguanto tanto dolor, mi Señor, no aguanto tanto sufrimiento, mi Señor, no entiendo la situación. Cuando ya no tienes fuerzas ninguna, ahí es cuando llega Dios y te respalda con todo su poder y su gloria. No eres débil, eres fuerte en Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Espíritu Santo de Dios te va a ministrar cuál es esa área que tú tienes que entregarle a Dios. Cuál es esa situación que tienes que entregarle a Dios. Has estado batallando, has estado de pronto hasta peleando, has estado discutiendo con Dios, contigo mismo y con las personas a tu alrededor, tus seres queridos. Pero es que estás en tus fuerzas, estás reclamando en tus fuerzas. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Cuando llegas al límite de tus fuerzas, ahí es cuando Dios empieza a obrar. Has luchado, has batallado por soltar un vicio que está destruyendo tu vida, que tú sabes que te lleva al abismo, que te lleva a la destrucción, que te lleva al infierno. Pero has luchado en tus fuerzas, has batallado en tus fuerzas, pero no te has rendido ante Dios. No te has postrado con todo tu corazón ante la presencia de Dios y le has dicho: no puedo, no puedo, solo no puedo. Reconozco que sin ti nada puedo, mi Señor Jesús. Hay un sentimiento en tu corazón que sabes que no es de Dios. Hay un sentimiento por el cual has querido arrancarlo de tu corazón, de lo más profundo de tu vida. Y has intentado y has luchado, pero no has podido porque has luchado en tus fuerzas. Tienes que llegar al límite de tus fuerzas. Hoy es el día que Dios ha traído esta palabra a tu vida y a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón y te muestre frente a un espejo cómo has venido luchando en tus fuerzas y cómo hoy tienes que rendirte ante Dios para que Él verdaderamente traiga esa paz, ese consuelo a tu vida y a tu corazón. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
Háblale al Señor ahí donde tú estás en tus propias palabras. ¿Qué es lo que te ha querido robar esa paz, esa tranquilidad en tu corazón? ¿Qué es lo que quería hundirte y hacerte sentir que no había salida? Hoy entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor, entrégalo en las manos de Dios. Padre, hoy te entregamos en tus poderosas manos, oh Dios, todo nuestro ser, oh Dios. Rendirse no es perder en tu reino. Rendirse es ganar en tu reino, mi Señor. Postrarse no es perder en tu reino. Postrarse y adorarte, mi Señor, es ganar en tu reino, mi Señor. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, mi Señor. Renunciamos a luchar en nuestras fuerzas. Luchamos, oh Dios, en nuestras fuerzas y no hemos alcanzado ni logrado nada. Hoy renuncio, di conmigo, hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a seguir luchando en mis fuerzas por dejar este vicio. Hoy renuncio, mi Señor Jesucristo, a seguir luchando en mis fuerzas por cambiar a mis hijos. Hoy renuncio en mis fuerzas a querer hacer las cosas diferentes, Señor. Si tú tienes ya un plan trazado para mi vida, Padre, hoy renuncio, Padre. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a luchar en mis fuerzas, oh Dios, díselo al Señor. Hoy renuncio, Padre. Hoy renuncio, mi Señor Jesucristo, a todo aquello, Dios de la gloria, a todo aquello, Padre, que quiere hacerme sentir que puedo yo solo. Hoy te pido, mi Señor Jesucristo, que me des tu fuerza, Señor. Hoy te digo con todo mi corazón, Señor, mis fuerzas se agotaron. Mis fuerzas se agotaron, mi Señor Jesús. Pero no soy débil, oh Dios, porque ahora que ya no tengo fuerzas, oh Dios, ahí es cuando soy fuerte en ti, mi Señor Jesucristo. Desatamos la fuerza de Dios en cada vida y en cada corazón. Desatamos la fortaleza, el vigor y la fuerza de Dios en cada corazón. El consuelo, el vigor, en el nombre de Cristo Jesús, en cada vida y en cada corazón. Declaramos por el poder del Espíritu Santo de Dios que Dios renueva tus fuerzas en cada área. Ya no sentirás más dolor ni debilidad. Ya no te sentirás vulnerable, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. 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 Díselo al Señor, díselo al Señor. Comienzo a sentir el cielo.
Gloria al Señor. Estoy como llorando yo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dígale gracias, Señor. Tú estás aquí con nosotros, dígale, Señor. Aquí está tu presencia, mi Dios. Aquí está tu presencia, renovando las fuerzas que necesitamos. Gracias, Señor. Dele ese aplauso más fuerte a nuestro Rey. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a ti, Señor.